Paco, lógica y matemática discreta. Entra aquí. Tú ahora estás aquí dentro y vas a aprender. Sí, amigos. Estáis dentro de mi cerebro y yo os voy a pasar toda la información y las destrezas al vuestro. Paco, lógica y matemática discreta. Combinatoria. Primer vídeo de combinatoria. La combinatoria es la rama de las matemáticas que se ocupa del recuento y clasificación de estructuras finitas y discretas, tanto como en un fin en sí mismo, como en un medio en sí mismo. Bien, aquí hay muchas cosas que decir de esta definición, que por otro lado es bastante estándar, la puedes encontrar en Wikipedia y en otras fuentes. Hay muchas cosas que decir aquí. Estructuras discretas. ¿Qué significa eso? Ya hemos hablado de ello en el primer vídeo. Aquí se entiende por estructuras discretas, estructuras que son finitas o que pueden ser infinitas, pero tener una caracterización finita. Ya hemos visto en el vídeo de inducción y recursividad que es posible dar definiciones finitas de conjuntos infinitos. Por ejemplo, como hicimos con los múltiplos de 5, como los números naturales o los números enteros. ¿Problemas típicos que aborda la combinatoria? Pues son muchos y bastante importantes. A un nivel abstracto, general, pues averiguar el tamaño de un conjunto, clasificar objetos según un criterio. Uno de los criterios va a ser el tamaño, pero hay otros. Encontrar elementos de interés, como pueden ser mínimos, máximos o elementos que cumplan algún criterio de optimización. Y las aplicaciones de esto son bastante numerosas, en particular en las matemáticas y en la computación. ¿Por qué está el estudio de la combinatoria en matemática discreta y en concreto en el currículum de informática? ¿Por qué es importante? Porque te da una formación, unas destrezas que te hacen pensar de una manera especial. Bueno, primero hay que poner al alumno en contacto con ese tipo de técnicas, ¿de acuerdo? Por lo útiles e importantes que son. También hay una serie de razonamiento que llamamos razonamiento combinatorio y que está muy relacionado con la inducción y con la recursividad, que son fundamentales. De hecho, este tema tiene bastante basado en el tema anterior, en la inducción y en la recursividad. Algunas pruebas las vamos a hacer por inducción y por recursividad. Algunas técnicas de recuento van a tener una clara estructura recursiva. Y a todo esto añadimos el rigor intelectual que produce todos esos razonamientos y todas esas pruebas. La combinatoria, como pone aquí, es la base de otras ramas de la matemática, como es el análisis probabilístico de algoritmos, la teoría de códigos, los grafos, la investigación operativa, la teoría de la optimización o sencillamente el diseño combinatorio. Por otra parte, la combinatoria es matemática hecha con el ordenador y para el ordenador en muchas ocasiones. Por último, quería mencionar que en el informe del ACM, del Joint Task Force for Computer Curricula, recomiendan el estudio de la combinatoria. Este informe, del que ya hemos hablado en el primer vídeo y en clase también, está escrito por la Asociación Americana de Computación, que es la más prestigiosa del mundo, y que cada cierto tiempo emite un informe sobre los planes de estudio en computación. Y en el último de 2013, pero también en el 2005, dice claramente que la combinatoria tiene que ser una parte del currículum del estudiante de computación. Por último, la combinatoria, cuando se enseña correctamente, puede ser una fuente de diversión y de estímulo intelectual muy, muy grande. Yo personalmente me lo paso muy bien haciendo problemas de combinatoria con mis alumnos en clase. Vamos a empezar entonces. Este sería el objetivo general de la combinatoria: estudiar las técnicas básicas de recuento y sus aplicaciones a la computación, ¿de acuerdo? Con un énfasis especial en el razonamiento y en las técnicas de prueba. Vamos allá. La primera estrategia que vamos a hacer para contar objetos, en este primer vídeo vamos a centrarnos en técnicas generales de recuento, cómo contar objetos. Una técnica muy habitual es, bueno, pues te dan este objeto y tienes que contar.
Tienes que contar algún elemento de ese objeto. Pues al principio te quedas sin habla, dices, bueno, esto como lo cuento, pero luego al cabo de un tiempo de reflexión te das cuenta que esto que te están pidiendo contar es equivalente a otra cosa que sabes contar. Y eso es lo que llamamos la reducción a casos previos. Esta reducción formalmente ocurre a través de una biyección. Para los que se les ha olvidado lo que es una biyección, es una aplicación entre dos conjuntos que lleva exactamente un elemento del primer conjunto a exactamente un elemento del segundo conjunto. Obviamente, si hay una biyección entre dos conjuntos, es que tienen el mismo cardinal, el mismo número de elementos. Y si quiero contar los del primer conjunto, pero no sé hacerlo, y sé contar los del segundo conjunto, y hay una biyección entre ellos, cuando cuento los del segundo conjunto, he contado los del primer conjunto. Esta es la idea de la reducción a casos previos. Aquí viene de manera formal, ¿de acuerdo? Si tenemos dos conjuntos no vacíos y existe una biyección entre A y B, entonces A y B tienen el mismo cardinal. En este punto recomiendo a los alumnos que repasen el material de conjuntos y aplicaciones que hemos dado al principio y que está en el Moodle. Vamos a empezar a calentar un poquito aquí. Sí, claro que sí, con unos pequeños ejercicios. Contar el número de divisores de 60. Bueno, una manera bruta de hacerlo es, pues venga, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y listarlos a lo bestia. Pero esa no es la idea de este ejercicio, sino que des una estrategia que puedas generalizar después a cualquier número. Bien, entonces me fijo en que 60 tiene una descomposición en factores primos como 2 al cuadrado por 3 por 5, ¿no? 4 por 3, 12, por 5, 60. Mis factores primos son 2, 3 y 5. ¿Cómo construyo divisores de 60? Bueno, básicamente cojo un factor y luego cojo un exponente de los que me permite su descomposición en factores primos. Por ejemplo, para 5 solo tengo dos posibilidades. O pongo 5 elevado a 1 o pongo 5 elevado a 0. En cambio, para 2, que tiene un exponente 2, podría poner 2 elevado a 0, es decir, que no aparece el factor 2 en el divisor, o podría poner 2 elevado a 1 o 2 elevado a 2. Eso es lo que quiero decir aquí cuando dice que un divisor de 60 se obtendrá tomando factores primos, tantos como admitan los exponentes de los factores primos. Eso me da la siguiente idea. Vale, voy a coger el primer factor, 2, y voy a considerar el conjunto 0, 1, 2. Ese 0, 1, 2 viene porque tengo 2 como exponente en el factor primo 2. Y de 3 y 5 voy a elegir exponentes en el conjunto B1, que es 0, 1. Entonces, el conjunto de los divisores tiene el mismo cardinal, el mismo número de elementos que el conjunto producto cartesiano de A1 por B1 por B1. Que son en el fondo son las listas de 3 elementos donde la primera posición se toma de A1, la segunda posición se toma de B1 y la tercera posición también se toma de B1. Y entonces, bueno, pues el tamaño de este conjunto cartesiano es 3 por 2 por 2, que son 12. Y este es el cardinal del conjunto de los divisores. Entonces, esto ilustra muy bien la reducción a casos previos. Me dicen, conjunto de divisores, no sé hacerlo, pero sé contar una lista en el conjunto A1, B1, B1, sí. ¿Son equivalentes? Sí, hay una biyección. Todo divisor de 60 me da lugar a una lista de A1, B1, B1 y toda lista de A1, B1, B1 me da lugar a un divisor. Bien, ahora me piden que generalice esto. Hemos cogido un poquito de intuición con el problema anterior, con el ejercicio anterior. No es un problema, es un ejercicio. Y ahora vamos a ver si esto lo podemos generalizar. Vale, pues voy a coger la descomposición en factores primos de n, que siempre existe, el teorema fundamental de la aritmética, y tiene unos exponentes que dice alfa 1, alfa k. P1, pk son los primos. Vale, entonces ahora voy a coger a su i el conjunto que va desde 0, 1, etcétera, hasta alfa sub i. Ese conjunto tiene tamaño alfa i más 1, porque estoy metiendo el 0. El 0 lo tengo que meter porque me sirve para suprimir un factor primo de un divisor.
Ahora uso el argumento del problema anterior y el número de divisores de n, vamos a llamarle d pequeña, va a ser igual al cardinal del producto cartesiano A1 producto AK. En efecto, cada divisor de n está formado por una selección de los primos y sus exponentes que se expresa en forma de producto. Y entonces, pues el cardinal del producto cartesiano va a ser el número de divisores y eso va a ser alfa 1 más 1 producto alfa k más 1. Ahora tenemos otro problema también similar por reducción a casos previos. Dado un conjunto A de cardinal n, es decir, no vacío, n aquí se supone que es un natural positivo, probar que el cardinal del conjunto potencia, es decir, del conjunto de todos los subconjuntos de A, es 2 elevado a n. ¿Vale? Vamos a suponer que A es A1 a n y vamos a asociar a cada elemento de A sub i un 1 o un 0 según A sub i se encuentre en un subconjunto dado. Con todo esto vamos a formar cadenas de n bits, ¿de acuerdo? Y así vamos a identificar los subconjuntos con cadenas de n bits. Por ejemplo, para ilustrar más esta biyección, el vacío corresponde a la cadena 0000. ¿Por qué? Porque el vacío no contiene ningún A sub i. Ahora, el conjunto total tiene la cadena que dice 1, 1, 1, 1, 1, porque están todos los elementos, está A1, está A2, etc. El subconjunto A1 tiene asociada la cadena que dice 1, porque A1 está, y luego todos ceros, porque el resto de los elementos no están. Creo que se entiende cómo se están formando las cadenas. Y entonces está claro que este conjunto cumple lo siguiente. Todo subconjunto de PDA tiene una única cadena asociada. Repito, una única cadena asociada. ¿De acuerdo? No es posible tener dos subconjuntos distintos que den igual a la misma cadena. Recíprocamente, dada una cadena, esta va a representar de manera única a un subconjunto de A. Tú me das una cadena, yo miro los unos y los índices de la posición donde están esos unos van a corresponder a una selección de elementos de mi conjunto A que me va a dar a su vez un subconjunto que va a ser un elemento del conjunto PDA. El cardinal de PDA es igual al cardinal de CDN, del conjunto de estas cadenas. Y sabemos que el conjunto total de cadenas es 2 elevado a n. Entonces vamos a tener que el cardinal de PDA es 2 elevado a n. Aquí alguien me puede decir que a lo mejor no están todas las cadenas, pero eso no se ve claramente que eso no es cierto. Si tú me das una cadena cualquiera, yo te encuentro un subconjunto que está asociado a esa cadena, que es la propiedad 2 aquí, ¿vale? Ahora vamos a ver un par de principios, tres principios, perdón, que nos van a permitir recuentos sencillos. El primero se llama principio de la suma. El principio de la suma dice: tienes una colección de subconjuntos, K subconjuntos, que son disjuntos 2 a 2. Es decir, cuando hago la intersección de cualesquiera 2 me va a dar el vacío. Supongamos que el primer conjunto tiene R1 objetos, el segundo R2, etc. Y ahora, la manera de seleccionar un objeto de entre los K conjuntos va a ser la suma. Esto es muy elemental, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo con el ejercicio 426. Lanzamos una moneda al aire 4 veces. ¿De cuántas formas distintas pueden obtenerse 1, 2, 3 o 4 caras? Bueno, vamos a llamar a A el conjunto de resultados al tirar la moneda en el que al menos hay una cara. ¿De acuerdo? Lo que me están pidiendo son que cuente las caras que salen. Hay un suceso que es que no sale ninguna cara, pero eso no me interesa. Me interesa que al menos hay una cara. Y a ese conjunto lo voy a llamar A. Y el problema te está pidiendo el cardinal de A. Vamos a llamar a C sub i el conjunto de resultados que se obtienen al tirar la moneda y en el que aparecen I caras en total. Entonces, pues tendría C1 cuando aparece una cara, C2 cuando aparecen 2 caras, C3 cuando aparecen 3 caras y C4 cuando todos son caras. Estos conjuntos claramente son disjuntos 2 a 2, porque o bien me sale una cara o bien me sale 2 caras, pero no a la vez. Y así sucesivamente. Entonces, esto no es más que la suma.
Entonces hay 4 para C1, 3 para C2, 2 para C1 y 1 para C4. Y entonces la suma total es 15. El ejercicio 427 me pide que conecte este principio de la suma con la teoría de conjuntos. En particular me pregunta con qué operador de conjuntos está relacionado el principio de la suma. Y bueno, ya aquí, en esta parte, se ve que lo va a estar con la unión disjunta. Y el principio de la suma está relacionado con el operador de conjuntos unión, ¿vale? Y esa unión de subconjuntos tiene que ser disjunta para que sea el cardinal de la suma. Insisto que es importante la hipótesis de que los conjuntos sean disjuntos 2 a 2. Ahora pasamos a otro principio, el principio del producto. Tengo un cierto proceso que se puede descomponer en N1, NK tareas independientes, es decir, que la compleción de una tarea no afecta a otra, que no se pueden realizar al mismo tiempo, y me piden el proceso total de cuántas maneras se puede realizar. Y es el producto de N1 por N2 por NK. ¿De acuerdo? Otra manera de verlo es relacionarlo con la teoría de conjuntos, ¿vale? Porque esta formulación en términos de tareas puede ser un poco abstracta, y de hecho lo es. A veces cuesta ver cómo se relaciona el principio del producto con un problema en concreto. Bien, pues vamos a coger una colección de conjuntos no vacíos, y el principio del producto lo que me dice es que el cardinal del producto cartesiano es el producto de los factores de dicho producto cartesiano. ¿De acuerdo? O sea que tienes A1 por, etcétera, AN, producto cartesiano, eso va a ser el producto como un número del cardinal de A1, el cardinal de A2, etcétera. Aquí hay que asegurarse que los conjuntos, aquí hay que asegurarse que las selecciones de los objetos, cuando uso el principio del producto, son independientes. El producto cartesiano también se puede ver como el recuento sobre listas formadas por elementos de A1 a N, ¿vale? Que va a ser también otra manera en que vamos a usar el principio del producto, a través del recuento de listas. Vamos a practicar esto con el ejercicio 4.2.10. Tenemos un comité que está formado por representantes de los profesores y los alumnos. Luego ocurre que el grupo de profesores está dividido en dos subgrupos. Uno son los titulares de universidad y otros son los titulares de escuela. Hay 18 titulares de universidad, 35 de escuela y 10 alumnos que tenemos que usar para formar este comité. Entonces se pregunta de cuántas maneras se puede formar ese comité, si ha de estar en él 2 representantes de los profesores, 1 de cada clase y un representante de los alumnos. Vamos a practicar esto con el ejercicio 4.2.10. Tenemos un comité que está formado por representantes de los profesores y los alumnos. El grupo de los profesores está dividido en 2 subgrupos, los titulares de universidad y los titulares de escuela. Hay 18 titulares de universidad, 35 titulares de escuela y 10 alumnos elegibles para formar este comité. ¿De cuántas maneras se puede formar este comité? Se ha de estar en él 2 representantes de los profesores, 1 de cada clase, de los titulares y los de escuela universitaria, y un representante de los alumnos. Las selecciones entre los profesores titulares de escuela y alumnos son independientes entre sí. ¿De acuerdo? Eso se ve claramente. Entonces, aplicamos el principio del producto a tope y tenemos, para los 2 profesores que hay que elegir, 18 por 35, porque el problema me dice que tengo que elegir 1 de cada clase. Y luego para los alumnos 10, pues entonces el número total es 18 por 35 por 10, que es 6.300. Bueno, ejercicio 4.2.13. Tenemos 4 carreteras diferentes entre las ciudades A y B, 3 entre las ciudades B y C y 2 entre las ciudades A y C. ¿De cuántas maneras se puede ir de A a C? Sería la primera pregunta. Este sería el esquema, una visualización de lo que me están pidiendo, de la situación. Y aquí hay 2 casos disjuntos. O bien voy de A a C a través de B, ¿de acuerdo? O bien voy directamente de A a C. Vamos a ver las posibilidades de ir A a C a través de B. Tengo 4 carreteras a elegir
para ir de A a B y luego para ir de B a C de manera independiente, da igual lo que haya hecho entre A y B, tengo 3, luego tendría 12. Y ha ido de A a C. Y ahora de A a C directamente solamente hay dos posibilidades, y esto ahora es el principio de la suma, porque o bien voy por B o bien no voy por B, y esos son casos disjuntos. Entonces esto me daría 14. ¿De acuerdo? Apartado B, ¿cuántos itinerarios de ida y vuelta se pueden hacer entre la ciudad A y la C? Bueno, pues esto básicamente es coger un camino de ida, va a ser un camino de vuelta en orden inverso. Y entonces, si antes tenía 14 posibilidades para ir de A a C, para el camino de ida, ahora de manera independiente tengo otras 14, ya que no me han dado ninguna restricción. Esto de nuevo es el principio del producto y tendría 14 al cuadrado, que son 196. Vale, ahora, del apartado anterior, de ida y vuelta, ¿cuántos itinerarios pasan por la ciudad B? Vamos aquí. Entonces, hay 3 casos con respecto a que el itinerario pase por B. O pasa la ida y no la vuelta, o pasa a la vuelta y no la ida, o pasa a la ida y a la vuelta. Entonces, si pasa la ida, tendríamos 4 por... Si pasa la ida y no la vuelta, tendríamos 4 por 3 por 2. ¿De acuerdo? Si pasa a la vuelta, significa que primero voy directo, entonces voy de A a C y serían 2 posibilidades, y luego voy de C a B y de B a A, y sería 2 por 4 por 3. ¿De acuerdo? Aquí ya se aplica el principio del producto directamente a cada uno de los casos. Luego los 3 casos en realidad siguen el principio de la suma, ¿no? Es una combinación del principio de la suma con principio del producto. Y si paso a la ida y a la vuelta, es que voy de A a B a C y de C a B a A, ¿vale? Entonces tendría 2 por 4 por 3 por 2. El 2 del principio viene de la ida y la vuelta. Y ahora vamos al último apartado, el 4. ¿Cuántos itinerarios de ida y vuelta hay entre las ciudades A y C si cada carretera solo se puede usar una vez? Entonces, de nuevo hay 3 casos como en el apartado 2, pero ahora solo tenemos la restricción de que no podemos reusar la carretera. A, B, C, B, A, es decir, voy y vuelvo a través de la ciudad B, pero ahora los números son distintos. La primera vez tengo 4 por 3, ¿vale? Lo marco aquí con mis famosos rectángulos. La primera vez tengo 4 por 3 aquí, porque tengo todas las opciones. Ahora, la segunda vez, en cambio, ya no, porque ya he usado una carretera y entonces de las 3 que tengo para ir de C a B, solamente puedo coger 2. Y de las 4 que tendría para ir de B a A, solamente puedo coger 3. Y lo mismo se aplica en el resto. Aquí tendría A, B, C, A, B, C, A. Aquí no tendría problemas porque no estoy reusando, entonces diría 4 por 3 y 2. Y aquí, en cambio, sí tendría problema porque tengo 2 carreteras. Cojo una de las 2 cuando voy de A a C, pero cuando voy de C a A solamente tengo una posibilidad. Y eso me daría, pues, al final 98. Vamos a ver el último principio de recuento, que es el principio de inclusión-exclusión. Aquí hay una versión, la más sencilla, con 2 conjuntos, que es muy fácil de entender. Está diciendo que el cardinal de la unión es la suma de los cardinales menos el cardinal de la intersección. ¿Por qué es esto así? Pues esta figura creo que lo prueba inmediatamente. En la unión, que no es necesariamente disjunta, cuando calculo el cardinal de A1 y cuando calculo el cardinal de A2, estoy contando 2 veces los elementos de la intersección. Entonces la resto una vez y se queda el cardinal correcto. El ejercicio 4.2.14 te pide que pruebes esto, pero para 3 conjuntos. Vale, esa sería la fórmula. Ahora es un poquito más complicada. Dice el cardinal de la unión de los 3 conjuntos es igual a la suma de los cardinales menos la resta de todas las intersecciones 2 a 2 más el cardinal de las intersecciones totales, que en este caso son 3. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a usar la propiedad asociativa
y el principio de inclusión-exclusión para dos conjuntos. Entonces, primero uso la propiedad asociativa y A2 unión A3, que es un conjunto, pues lo considero como si fuera un único conjunto y aplico la fórmula del principio de inclusión-exclusión a ese nuevo conjunto A2 unión A3 y A1. Entonces me quedaría esto: cardinal de A1, cardinal del segundo conjunto, que es esta unión, y luego cardinal de la intersección. Y aquí voy a hacer uso, en esto que marco, de las propiedades distributivas, y me quedaría esto. A1 intersección A2 unión A3 va a ser A1 intersección A2 unión A1 intersección A3. ¿Vale? Aquí también he aplicado el principio de inclusión-exclusión, y entonces A2 unión A3 se quedaría cardinal de A2, cardinal de A3, menos A2 intersección A3. Bien, eso se mantiene igual. Y ahora aplico de nuevo a esta zona que subrayo el principio de inclusión-exclusión para dos conjuntos, que en este caso es dos intersecciones. Entonces me quedaría A1, A2, cardinal de la intersección, cardinal de A1 intersección A3, y aquí me quedaría el cardinal de A1 intersección A2 intersección A1 intersección A3. Aquí voy a usar una ley de absorción, y el A1 que aparece dos veces en realidad es como si apareciera 1 una vez. Y entonces al final me queda la fórmula que quería. El siguiente problema me pide que formule la versión general del principio de inclusión-exclusión. Esto se puede probar fácilmente por inducción. La prueba no es muy difícil, es un poco farragosa por la notación. Y lo que hice es lo siguiente: la unión de n conjuntos, disjuntos o no, va a ser la suma de los cardinales menos las intersecciones 2 a 2 más las intersecciones 3 a 3 menos las intersecciones 4 a 4, etcétera, así hasta la intersección final. Nosotros, bueno, pues usaremos más allá de 3, 4, no usaremos, más allá de 3 o 4 conjuntos, no aparecerá nada en los problemas. Bien, vamos a hacer el 4.2.16, que dice cuántas cadenas de longitud 8 empiezan con el bit 1 o terminan con los bits 0, 0. Bueno, vamos a considerar A el conjunto de las cadenas que empiezan por el bit 1 y B el conjunto de las cadenas que terminan por el 0, 0. El cardinal de A es 2 elevado a 7, porque fijo el primer bit y el resto es totalmente libre. Y el cardinal de B es 2 elevado a 6, porque fijo los dos últimos bits a 0 y el resto es totalmente libre. Ahora, el cardinal del conjunto que me pide no es la suma, porque hay cadenas de bits que empiezan por el 1 y terminan por el 0, 0. Entonces tengo que descontar la intersección. Las cadenas que empiezan por 1 y terminan por 0, 0, entonces como las cadenas que empiezan por 1 y terminan por 0, 0 no son conjuntos disjuntos, tenemos que calcular la intersección. El cardinal de la intersección es 2 elevado a 5, porque tengo fijo el primer bit, tengo fijos los dos últimos, de los 8 totales, esos me fijan 3, luego me quedan 5 con total libertad. Y entonces lo que tendría es 2 elevado a 7 más 2 elevado a 6 menos 2 elevado a 5, que es 5 por 2 elevado a 5, usando el principio de inclusión-exclusión. Vamos a hacer el 4.2.17, que es uno de esos ejercicios donde se aplica el principio de inclusión-exclusión a muerte, continuamente, repetidamente. Vamos a considerar el conjunto de los enteros positivos de 3 cifras, donde no admitimos que el 0 sea la primera. ¿De acuerdo? Entonces queremos encontrar los siguientes conjuntos, cardinales de los siguientes conjuntos, el número de cifras repetidas que hay en ese conjunto que he definido, los que son divisibles por 7, los que no son divisibles por 4, los que son divisibles o por 4 o por 7, y los que son divisibles o por 4 o por 7 o por 9. Vale, lo primero que hay que decir es que hay 900 números del total. ¿Por qué? Porque el número más alto que tengo de mi conjunto, que lo estoy llamando U, pues hay 999, pero claro, eso incluiría
los 99 primeros números que van desde las unidades hasta las decenas, y eso los vamos a excluir. Entonces sería 999 menos 99, 900. Y ahora vamos a llamar, para referencia en todo el problema, A, B y C los números en U, que son divisibles por 4, por 7 y por 9 respectivamente, ¿vale? Entonces, A son los divisibles por 4, que son números de 3 cifras, B los de 7 y B los de 9. Entonces, para el apartado 1, que recuerdo es este, ¿de acuerdo? Cifras repetidas, quiero dentro de ese conjunto. Entonces es más fácil calcular los números sin cifras repetidas y restarlos del total. Entonces para la primera cifra hay 9 posibilidades, ya que el 0 no se puede poner, porque entonces no sería un número de 3 cifras auténtico, según lo hemos definido. Para la segunda cifra ahora hay también 9, no 8. ¿Por qué? Porque en la primera posición no podía poner el 0, pero la segunda sí. Y entonces tengo 9 posibilidades. Y por último, la cifra tercera, pues sí hay 8 posibilidades. ¿De acuerdo? Y entonces tendría 900 menos 9 por 9 por 8, 252. Vale, vamos al apartado siguiente. Voy a volver a la pregunta para que se recuerde qué es. Números divisibles por 7 dentro de U. Bueno, dado que cada 7 números consecutivos uno es divisible por 7, eso lo ve todo el mundo, la cantidad de números divisibles va a ser la parte entera de 900 entre 7, que es 128. Esto era muy fácil de calcular. Vamos a hacer el apartado 3, lo vuelvo a poner. No son divisibles por 4. Números de U que no son divisibles por 4. De nuevo, aquí lo mejor es calcular los que son divisibles y pasar al complementario. Entonces del total voy a quitar los que son divisibles por 4 y uso la misma idea de antes, del apartado 2. Cada 4 tienen que haber un divisor por 4, un múltiplo de 4, perdón. Entonces hago 900 cuartos con la precaución de tomar la parte entera. Y me queda eso. Apartado 4. Los que son o divisibles por 4 o divisibles por 7. Eso está diciendo, usa el principio de inclusión-exclusión a muerte, ¿no? Porque ese principio habla del cardinal de una unión y el O es equivalente a la unión, ¿no? Vamos a hacer el apartado 5. Recuerdo el enunciado, nos están pidiendo los números de 3 cifras que son o divisibles por 4 o por 7 o por 9. Vale, pura aplicación del principio de inclusión-exclusión ahora a 3 conjuntos. Entonces, cardinal de la unión va a ser suma de los cardinales. De nuevo usamos el truco de la división y la parte entera. 900 cuartos, 900 séptimos, 900 novenos. Ahora hay que coger todas las intersecciones 2 a 2. Vale, lo mismo que en el apartado 4. La primera intersección va a ser 928, 4 por 7. La segunda va a ser 900 entre 36 por 4 por 9 aquí. Luego vamos a tener la de B y C, que va a ser 7 por 9, 63. Y luego, por último, tenemos que sumar el cardinal de la intersección de A, B y C. Entonces habría que multiplicar 4 por 7 y por 9, que da 252. Y se hacen las cuentas y al final quedan 385. ¿De acuerdo? Y esto es todo, amigos. Seguimos aprendiendo.